aprovechando que algunos de ustedes ya están al pendiente, doctora Reyes, ¿podría contarnos dónde está usted trabajando y su área de trabajo? Hola, doctor. Buenos días a todos. Eh, yo soy urgencióloga, trabajo en el Estado de México en un hospital de un centro médico que se llama ISEMIN. Está en Metepec, pero bueno, se llama Centro Médico ISEMIN Toluca. Y Es estoy en el área de urgencias. perfecto. Por ahí estuvimos algún tiempo también con el curso hace como, yo creo, unos 10 años, cuando recién se había abierto. Entonces es un lugar hermoso además. Qué bueno. Gracias, doctora. ¿Alguien más que se quiera presentar? ¿Qué tal? Buenos días. Lo Mucho oímos, gusto. doctor. Mucho gusto. Soy Cristian Frías, soy médico cardiólogo. Estoy actualmente en el Hospital de Cardiología de Siglo XXI. Gracias, doctor. ¿Quién más por ahí? Veo que hay la doctora Cervantes, la doctora Anizar. Sí, doctora, la oímos. Hola, buenos días. Yo soy Carolina Nizar, soy médico audiólogo y ahorita estoy trabajando en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI que está en el sur de la Ciudad de México. Mucho gusto. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Ok, pues creo que dado que ustedes ya están aquí, podemos empezar. Si puedo hacer que los vea todos. Ok, creo que aquí nos vemos la mayoría. Bueno, pues yo agradezco la invitación de sus profesores, de la doctora Ivonne y de el doctor André y el doctor Rivas y la doctora Marcela. Me pidieron que platicara con ustedes el día de hoy sobre la justificación. Desde un modelo muy técnico, muy estructurado, ahí está el artículo que entiendo que ya leyeron. Y hay algunos apartados que creo que más que repetir el artículo, podemos discutir. Eh, ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Para qué sirve la justificación? ¿Qué, ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de la justificación? Pueden, sí, doctora Díaz, y pueden hablar a veces sin necesidad de que levanten la mano, ¿eh? Solo que seamos muchos hablando, bueno, pues ahí lo hacemos de otra forma. Doctora Reyes, por favor. Bueno, la justificación es para plasmar dentro de ese escrito, de esa justificación, qué tan factible es el estudio, qué tanto nos va a retribuir, en este caso en la clínica o en el beneficio del paciente, qué tanto va a aportar nuestro estudio y que sea algo como novedoso, vamos, que no sea ya algo repetitivo que ya de lo que ya está escrito en la literatura. Eso es lo que yo entendí. Ok, ¿y usted está de acuerdo con ello? ¿Tiene una opinión distinta? ¿Qué piensa? Sí estoy de acuerdo, sobre todo para no, es muy tendiente actualmente en los hospitales cuando
se manejan residentes, que los residentes del último año quieran hacer sus estudios de investigación, a lo mejor nada más por mero requisito. Entonces, dentro de la justificación, no hay una justificación como válida, sino toman algún estudio y lo aplican a su centro de trabajo nada más, cuando a veces ya son cosas que están validadas y que si nosotros revisamos la literatura podríamos encontrar ya estudios parecidos y no que nada más porque, bueno, a lo mejor ahora lo voy a hacer en este hospital, a lo mejor nada más en el turno matutino para determinar cuál es la tendencia de este turno, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo en que se maneje de esa manera. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién más nos va a apoyar que quiera hablar? Doctora Rodríguez, doctora Reyes. ¿Quién más por ahí puede decirnos algo? La doctora tocó en realidad ya varios puntos, pero todavía nos quedan algunos. Es cierto que podemos ver la factibilidad desde la justificación, pero en general, ¿cómo se les ocurre que nace una hipótesis? ¿En base a qué? Bueno, pues se debe de construir con base en la ausencia de una respuesta a una interrogante y a partir de ahí ver si es factible realizarlo y qué puede aportar este nuevo conocimiento que se está generando. Ok, ok. Doctora Chávez, perdón, Veíamos perdón. en la clase sincrónica, veíamos que es la predicción y de ahí la justificación, ¿no? Menos con lo que decía el doctor Cris. Ok, se oyó un poco raro, doctora. No la oímos muy bien. No sé si soy yo o si fue la doctora. Sí, es que luego falla el dispositivo. ¿Ahí me escucha bien? Sí, mejor. Ah, bueno, le decía que en la clase asincrónica nos decían que la justificación parte de la pregunta de investigación, que va muy de la mano con lo que decía el doctor Cristian a Arturo. Precisamente es la pregunta hacia una interrogante que tenemos, ¿no? Ok, de acuerdo. Doctora Solís, por ahí veo que alguien más está queriendo comentar, pero se oye mucho ruido. La doctora Ruiz, que veo. Ok, la doctora Solís nos mandó un mensaje. Se los leo. La justificación se puede realizar con el acrónimo SARA, que nos permite englobar adecuadamente un argumento para mencionar la importancia de realizar el estudio. Ok. Y la doctora Cervantes, explicar el porqué de nuestra pregunta de investigación, qué aplicación tendría en la práctica, es decir, qué podemos ofrecerle a nuestro grupo de estudio en cuanto a beneficio. ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿Qué, qué piensan si les digo que en realidad todo esto es real, todo lo que han dicho, y ahorita veremos cómo es que se va estructurando, pero en realidad la justificación sirve y es el armado teórico de lo que nos interesa a nosotros contestar. ¿Qué quiero decir con esto? En la justificación no tan solo tengo que hablar del estado basal, qué tan frecuente o qué tan importante es, como lo vieron en el artículo. No tan solo tengo que conocer cuál es la probabilidad de que ocurra el desenlace para que de verdad esto sea factible y tenga sentido. A mí me vaya quedando claro que si el desenlace se presenta esporádicamente, no tendría mucho sentido hacerlo, pero además también tengo que conocer cuál es el impacto de la maniobra que hago. Y después de todo eso, si se fijan,
Eso es casi responder la pregunta de investigación. Pero la diferencia entre la justificación y la ejecución del protocolo de investigación es que en la justificación ustedes lo hacen de manera teórica, apoyándose en todo lo que hay en la literatura. A través de varios artículos, ustedes hacen un armado teórico de lo que va a ocurrir en su proyecto de investigación. Nunca van ustedes a ver qué pasa. Ustedes ya tienen claro lo que va a ocurrir y esto lo pueden ver en los proyectos de la industria farmacéutica. La industria, cuando los invita a colaborar, ya sabe cuántos pacientes hay que meter al estudio para demostrar un impacto de la maniobra que les interesa. Ya saben cuántos va a haber de beneficiados por esa maniobra comparados contra un placebo o contra el estándar. Pero no entra uno a un estudio a ver qué ocurre. Eso no existe. Estos fenómenos o estas formas que en ocasiones observamos en que dicen, hazte un pilotito y vamos a ver qué pasa, no tendría por qué existir. Uno, antes de empezar el estudio, uno ya sabe qué esperar y al cuánto tiempo y con cuántos pacientes. Entonces, no hay necesidad de ir a ver qué pasa. Ya sabemos qué pasa, solo queremos corroborarlo. ¿Qué piensan de este apartado? Porque frecuentemente esto pasa de largo y no es algo que la gente tome en cuenta. De repente vemos proyectos que quieren usar un hipoglucemiante y hablan de la diabetes, hablan de los hipoglucemiantes y de repente por eso van a probar uno nuevo. Pero no nos queda claro cuál fue la razón por la que empezaron, ni queda armado lo que esperan encontrar en el estudio. Entonces, tienen que decir por qué lo quieren hacer, pero también tienen que decirnos qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué piensan de este segundo apartado? Tal vez ahí sea importante la relevancia o que, como usted menciona, qué tanto va a impactar en beneficio de los pacientes. Por ejemplo, lo que mencionaba el artículo o la sesión asincrónica era de que no tanto es el control a lo mejor de la glucosa, sino es que tanto va a impactar en la vida o la calidad de vida de los pacientes en cuanto a la mejora de que no tenga complicaciones, que no sea amputado, que no tenga retinopatía, etcétera. Entonces, ver tal vez un poquito más allá de los resultados inmediatos, sino ver de qué manera vamos a favorecer a los pacientes, su calidad de vida, sus pronósticos. Ok. Eso me parece extraordinario y lo que veo está usted haciendo referencia al por qué van a hacer el estudio. Eso está muy bien. Ahora, aparte del por qué van ustedes a hacer el estudio, ¿en dónde empieza la pregunta? La pregunta empieza tal vez con todo aquello que vemos diario a diario en la práctica clínica. Entonces, tal vez la investigación se realiza justo para demostrar mediante el método científico con bases objetivas eso que nosotros tal vez solo estamos observando y que no podemos confirmar o demostrar nada más con la experiencia. Ok, entonces, lo primero que usted acaba de tocar es, estamos viendo algo, no es suficiente la experiencia, nos genera un cuestionamiento y entonces tenemos que ir a ver cómo es que se da. Fíjense, ahí dentro de lo que da base al método científico, hay un filósofo, ¿cómo se llama? Hobbes, que es del libro de Leviatán, seguramente lo han oído, y resulta que él habla de cómo se genera el conocimiento. Y él dice que lo primero que ocurre cuando un niño nace solamente tiene percepciones y tiene memoria, pero no tiene la capacidad de reflexión. Eso se va desarrollando. Luego, los seres humanos
tenemos cierta capacidad de reflexión. Los niños un poco más hacen uso de la fantasía y los adultos de la objetividad conforme pasa. Luego lo que ocurre es que nosotros vamos adquiriendo experiencia cuando repetimos algo, pero es hasta cuando lo sometemos a un cuestionamiento de manera científica cuando verdaderamente damos un paso más allá. Lamentablemente, el entendimiento, la conceptualización de la medicina basada en la evidencia tuvo muchos intereses económicos y hizo que se perdiera su propuesta base. Si se fijan, cuando uno ve la medicina basada en la evidencia, lo único que dice es que es mejor que ve y ahí se acaba. ¿Qué hacer con el paciente es decisión de ustedes? Porque ustedes son los que saben todo el contexto, son los que saben toda la información previa del paciente. No es posible que porque A le ganó a B, ahora tenemos que hacer A. Nada más vean a veces lo insensato de esto. Vamos a pensar en el control de un paciente diabético. Los pacientes pueden estar controlados el 30% con metformina, aparece un nuevo fármaco, controla el 35% y ahora todo el mundo quiere cambiar a sus pacientes al nuevo fármaco. El nuevo fármaco tiene un costo de 1,000 pesos, la metformina de 10 pesos. Dice uno, ¿por qué no se usa la metformina y cuando no responden se prueba con el nuevo fármaco? Entonces, ya se está obteniendo el beneficio en un 30% de los pacientes y después el 70% que tiene se les da el nuevo fármaco y vemos cuántos responden, a lo mejor 5 o 10%, no sabemos. Pero este pensamiento nos permite ser mucho más sensatos con el gasto. Por otro lado, ya conocemos los efectos adversos de la metformina, de los nuevos no los conocemos a largo plazo. Entonces, además, actuamos de manera prudente. Este pensamiento lógico lo hace el médico y lo hacen ustedes, pero la carga política y mercantil que ha habido de la medicina basada en la evidencia ha hecho que ustedes les dicen, no, ganó este fármaco, ahora hay que cambiar todo para allá, y las guías clínicas cambian súbitamente. Eso es una pena. No tiene por qué existir. Tenemos que seguir haciendo uso del juicio clínico. Y el juicio clínico no es, yo creo, en mi experiencia, ese es el primer paso, pero es el sometimiento al método científico de mi hipótesis que se ha generado a través de mi experiencia. Y esto está descrito en una serie de libros que seguro van a ustedes a revisar durante el curso y que también los van a revisar posteriormente quien se siga en maestría y en doctorado. Pero está descrito desde antes de mediados del siglo pasado. El juicio clínico tiene como 5 o 6 libros que lo describe el doctor Feinstein de manera estructurada. Y lo que él dice es, esto que ahora vemos como metodología nace del juicio clínico. Lo que él hizo es describir cómo actúan los clínicos que verdaderamente se destacaban. ¿Sale? Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos apartados. Y cada vez que uno tiene un paciente, está muy bien que busquen lo que dice la medicina basada en la evidencia, pero que vean por cuánto gana un fármaco, excelente, pero la decisión les toca a ustedes y tienen que hacer una reflexión sobre las ventajas, desventajas y todas las condiciones previas del paciente. No es solo el fármaco. ¿Cuánto creen que contribuyen los fármacos en el bienestar de nuestros pacientes? ¿Alguien tiene una idea? Porque de repente creemos que el paciente tiene tal cosa, le damos un fármaco y ya, eso resuelve el problema. ¿Alguien sabe cuántos casos evitamos de daño a órgano blanco en el paciente diabético por el control estricto de la glucosa contra un control moderado? ¿Qué han leído? Porque bueno, digo diabetes porque es lo más común que casi a todos nos toca, ¿no? De rebote, en el área que estemos, desde, no sé, el cardiólogo, el endocrinólogo, el internista, el médico familiar, todas las áreas nos toca.
Y es algo que tendríamos que conocer porque llega el paciente y buscamos controlar su glucosa. Es excelente y hay que hacerlo. Pero cuando la doctora dice que entre un 10 y un 30%, la doctora Solís, sí, y a veces menos. Pero no es que llega, le doy un fármaco y se resolvió el problema. Imagínense el diabético, ¿a qué edad estamos teniendo a nosotros, a los pacientes diabéticos? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién? Alrededor de los 40 años más o menos. Ok, puede ser, no, no me lo sé, pero ¿qué tal si todos ahí en su celular buscan eh, promedio de inicio de la diabetes mellitus en México? A ver, edad promedio de inicio, busquémoslo. Es que depende, ¿no? Obviamente si es DM1 o DM2 y la de la Díganos, DM2 ya tiene como una década o década y media, yo creo que ha empezado desde la etapa infantil. ok, busquemos DM2 para que todos estemos en concordancia. Diabetes mellitus tipo 2. A ver qué encuentra. Realmente ha empezado a aumentar ya desde los 20 años, pero ya se demostró que por lo menos lleva un paciente 10 años con alteraciones metabólicas antes del diagnóstico. Entonces O- sí es algo que tiene una relevancia bastante importante. Ok, pero hay una media. Chéquenlo. Entonces, la idea es, sí, pueden empezar desde muy jóvenes y hasta muy grandes, pero la idea es aquí. La doctora Saraí dice que 45 años. El doctor Frías, 40-45. ¿Esto ya lo vieron ustedes en internet o es su opinión, doctor y doctora? ¿Quién nos Bueno, dice? Sí, yo lo que estoy viendo, buenos días, que dice que más o menos en México, según el INEGI, el 10.3% de la población es de 20 años y más, que prácticamente sería 8.542.718 reportaron ya contar con un diagnóstico médico de diabetes mellitus. 8 millones en la población entre 20 y qué edad dijo. 20 y más, nada más dice 20 años y más. Bueno, no nos ayuda. Recuerden que la media es la media, la Ya, mediana o la moda. Sí, ya, doctor, por ahí oí a alguien. ya encontré esto, Ajá. en promedio tenían 60 años de edad, con una edad promedio de diagnóstico de 47 años y 13.2 años de evolución de la enfermedad. Prevalencia de Excelente. diabetes por diagnóstico médico previo en México. Ok, 48 años, 47, Ujú. 48. Puede ser que tuvieran varios antes, pero tomemos ese valor de 48 años, ¿sale? 48 años para llegar a ser diabéticos. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo más importantes que podemos identificar y que ya están descritos en la literatura? Sería la obesidad, bueno, Obesidad, sobrepeso. sí, sobrepeso u obesidad, más obesidad. ¿Qué Antecedentes otra? familiares. Sedentarismo, antecedentes familiares que van acompañado a la carga genética, ok, pero ya tocaron los dos más importantes, obesidad y sedentarismo. Son los dos más importantes. Eso es a 48 años. ¿Cuánto tiempo creen que le llevó a la gente llegar a la obesidad eh, para que esto debutara con una diabetes mellitus a los 48 años o al sobrepeso? ¿Cuántos años le habrá llevado? Más de 20. Más de 20, 30, 40. Sale hay quien desde pequeño, lamentablemente. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros empezamos otra vez a regresar al juicio clínico y no a decir qué tiene y qué le hago, sino a pensar como clínicos y reflexionar hacia todos los factores. Fíjense cómo la fisiopatología para llegar a ser diabético nos dice, esto ha sido un mal manejo de su estilo de vida durante 30, 40 años, ¿sale? A los 48 debuta y queremos nosotros evitar la progresión de esa enfermedad con un fármaco, un hipoglucemiante. La obesidad
que puede acompañarse de diabetes mellitus. ¿De qué más se acompaña? Pues De Pues de hipertensión. de dislipidemias. hipertensión, enfermedad, Hipertensión. bueno, pues enfermedad cardiovascular, ¿no? Ok, enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia. ¿Qué más? Problemas ortopédicos, depresión. Apnea del sueño. Entonces se acompaña de una gran cantidad de alteraciones. ¿Por qué pensar que darle un hipoglucemiante va a evitar que siga la progresión de esa enfermedad? ¿O por qué pensar que darle un antihipertensivo va a evitar que continúe la progresión? ¿A poco el antihipertensivo le va a quitar la aterosclerosis que ya tiene y le va a quitar el volumen que tiene que trabajar el corazón para enviar la sangre a todos lados por ese exceso de peso? Es un corazón que está trabajando extra. No lo va a quitar ni el antihipertensivo ni el hipoglucemiante. Entonces, ¿por qué creer que eso va a evitar el daño a órgano blanco? ¿A poco ustedes ven que los controlan y ya no tienen daño? Falso. Los pacientes siguen. Cuando uno ve lo que ocurre en estos estudios del UKPDS 10 años después, uno puede ver que de cada 250 pacientes controlados de manera estricta, se evita un daño a órgano blanco. Uno. Y uno ve que de los pacientes, son creo 400 pacientes tratados de manera estricta su presión arterial, se evita una falla cardíaca. No sé si son 200 o 400, no lo recuerdo en este momento. Y ahí están los artículos que están en las guías clínicas nacionales. Y resulta que para evitar esa falla cardíaca se provocan 3 fallas renales en el hipertenso controlado de manera estricta. Si nosotros nos quedamos con lo que nos dice una guía sin pensar de manera global, o con lo que viene en un artículo de medicina basada en la evidencia y nos dicen, como este dice que hay que hacer esto, ahora todos hacemos eso sin importar nada. Y como no sabemos leer, no vemos que en los efectos adversos, sí, se evitó una falla cardíaca, pero como ahora hacen un pool, dicen, se evitan enfermedades cardiovasculares. Pero a la hora que uno ve, lo único que se evita es falla cardíaca. Y a la hora que uno va a ver los efectos adversos, ese no apareció en desenlace, pero se provocan 3 fallas renales. Entonces, por eso es que tienen que aprender. Y aquí entro y lo toco y luego regresamos a uno de los objetivos, por qué hacer este diplomado, por qué hacer una maestría o por qué interesarse por conocer esto. No es para que hagan ustedes investigación. Quien lo quiera hacer le va a servir y está muy bien. Pero en realidad es para que traten mejor a sus pacientes, que regresen a hacer uso del juicio clínico. Entonces, ¿no es este un curso de metodología? No. No va a ser como los que se dan en las maestrías tradicionales de cualquier universidad. Van a ver que no. Este es un curso que tiene que ser más clínico y que tiene que mostrarse la metodología a partir de la clínica. No es que aprendan ustedes que si es prospectivo o retrospectivo. Eso no importa de nada. Eso hay que olvidarlo y que si good clinical practice, claro, pero eso lo tiene uno que hacer todos los días con sus pacientes. No es para aprendérselas de memoria y eso. No, se trata de que ustedes lo aprendan todos los días y lo apliquen con sus pacientes. Entonces, la razón de hacer esto no es para que uno quiera hacer un superproyecto de investigación. Temo decirles que para que uno haga algo que vale la pena, tiene que estar trabajando en lo mismo unos 15, 20 años. Entonces, no se angustien si su proyecto es sencillo, si de repente toca algo que ya se medio sabe, no pasa nada. Lo que importa en estos cursos es aprender. No es el proyecto es el pretexto a través del cual ejercemos lo que vamos aprendiendo. Pero no es lo importante. La tesis del residente se trata de esto. No es para que se saque un premio, no. Es para que aprenda cómo se aplica el método científico en la clínica. Lamentablemente se malentiende y muchos jefes de servicio los presionan porque hay que publicar. Pues hay que decir al jefe del servicio que si quiere se ponga a publicar él o ella y los residentes los deje hacer una tesis, que ellos tengan su idea, que vayan avanzando lentamente porque tienen que aprender
cómo se aplica el método científico en la clínica. ¿Sale? Entonces, ese es el objetivo de este curso. Es importante que ustedes lo sepan. No se busca que se dediquen a hacer investigación. Quien lo quiera hacer lo va a poder hacer. Pero no es el objetivo. El objetivo es que sean mejores clínicos. Y que cada vez que agarran un artículo, no lo asuman, no agachen la cabeza y empujemos, sino que uno pueda cuestionar el artículo. Se van a sorprender que la mayoría de artículos se concluyen cosas en las que se abusa de nuestra ignorancia. Entonces, regresando, el objetivo de este programa tendría que ver con eso. Y la justificación es ese proceso intelectual que uno sigue paso a paso para dar respuesta a una pregunta que uno se encuentra en la clínica y que dice, ¿qué hago aquí con este paciente? ¿Qué debo de hacer? Y ojo, lo tendríamos que hacer con todos, cuando menos todas las noches, con un paciente o en las mañanas, cuando quieran, reflexionar de qué es lo que debo de hacer de manera adecuada y empezar a buscar y a revisar la literatura y reflexionar, porque nos han mal educado en los últimos 30 años con la medicina basada en la evidencia. Si tienes esto, haz esto y ya no pienses. Eso es absurdo. Entonces, tendría uno que agarrar en la noche como si fuera un diario. Hoy vi a este paciente, tiene estas características, déjenme entender qué expectativas tiene de que las cosas sean distintas de acuerdo a lo que yo haga. El diabético, yo lo puedo controlar, le puedo controlar la presión, hasta le puedo dar algunos fármacos para los lípidos, pero si el diabético tiene obesidad y no baja de peso, no vamos a evitar el daño órgano blanco. Qué bueno que le controlamos el azúcar, porque andar con poliuria, polifagia, polidipsia, visión borrosa, es horrible todo eso. Hay que quitárselo. Pero el daño órgano blanco no se lo vamos a quitar. Entonces, hay que entender eso. Si al hipertenso que le llegara a molestar porque tiene zumbidos, tiene dolor de cabeza, alteraciones visuales, bueno, hay que controlarle la presión. Pero hacer eso no va a evitar que se infarte y que siga su aterosclerosis progresando. Sí se entiende un poco cómo es que uno tiene que regresar a hacer todo el apartado de semiología y un pensamiento clínico, el que tome en cuenta uno la parte biológica, toda la exposición a un estilo de vida que ha llevado en 20, 30, 40, 50 años y después vea si el fármaco contribuye en algo o no. El impacto de los fármacos es mínimo para la mayoría de las enfermedades. Nos espantan y nos dicen, no hay que darles a todos lipemiantes, no hay que vacunar a todos para el herpes, no hay que... Cuidado. Nadie nos habla de los efectos adversos de las vacunas en los adultos, pero existen y son importantes. Hasta las de COVID, ya ven que ahora ya sacaron algunas, pero revisen las de hepatitis que todos nosotros nos poníamos antes, los que somos mayores, y vean, ya en Europa ya no se usa. Hay una gran cantidad de cosas que uno tiene que reflexionar antes de, la guía lo dice y ahí va uno, ¿sale? Como si nos dijeran, esto es la verdad absoluta. Recuerden que el conocimiento que tenemos solamente es un intento de explicar la realidad, pero no significa que sea perfecto. Es un acercamiento y tiene sus errores. Y probablemente mañana se sepa un poco más, pero no es perfecto. Entonces, no asumamos como religión el conocimiento. Tenemos que estarlo cuestionando. Entonces, si yo tengo un problema con un paciente, yo tengo que tratar de armar una justificación para qué le voy a hacer. Y esa justificación que yo puedo hacer, si lo contesto con la literatura y ya existe un artículo que corroboró esa hipótesis, incluso a veces encuentro en un artículo todo el proceso, entonces yo me detengo porque haber hecho la búsqueda en una tarde, un fin de semana, me puede contestar y evitar un trabajo de 2 o 3 años de investigación. Ahí me quedo, ya lo contesté, pero ya están haciendo ustedes una investigación para tratar a sus pacientes.
Puede ser documental, pero es investigación. Y están desarrollando el proceso de un pensamiento estructurado para ustedes, un pensamiento reflexivo. Y eso es lo que vale la pena. Quien nada más lo haga para un proyecto de tesis y lo va a ejecutar en 2 o 3 años y no lo hace todos los días con sus pacientes, no le va a funcionar, porque no por haber hecho una maestría y un proyecto, uno desarrolló esta capacidad de reflexión. Hay gente que tiene hasta doctorado, firma para que aparezcan en las guías clínicas una serie de artículos y no entendió nada de lo que hizo. Pero le dan créditos porque, wow, pues hizo un doctorado. No, no. Se trata de generar un pensamiento reflexivo. Y la justificación es la primera oportunidad. Cuando ustedes ponen el título, ¿se acuerdan qué componentes debe de tener? ¿Quién nos dice? Debe tener las tres principales, bueno, del modelo arquitectónico, el estado basal, la maniobra y el desenlace. Debe incluir esos tres. Entonces debe de ir eh, estado basal, maniobra y desenlace, los tres. Reducción de retinopatía en el paciente diabético con uso del fármaco X, ¿sale? O con reducción de peso mayor al 10%, ¿sale? Ya tenemos el estado basal diabético, ya tenemos el desenlace retinopatía y ya tenemos la maniobra, que es la reducción de peso. A veces la maniobra no es una estrategia terapéutica, como un fármaco, bajar de peso, limpieza de una herida. A veces la maniobra, desde la referencia metodológica, es un factor de riesgo, un indicador pronóstico. Uno puede hablar de efecto de la edad en el deterioro cognitivo del sujeto diabético. Y sí, todos sabemos que la edad va a impactar, pero a lo mejor lo que se busca es ver si hay una interacción entre diabetes mellitus y el incremento de la edad. Y entonces la edad se convierte en una maniobra, ¿sale? Para que no nos sorprenda, porque nos han ido instruyendo como si maniobras solamente son acciones terapéuticas. Y esto tiene No que se ver escucha. mucho. ¿Nadie escucha? Sí se escucha. Sí se escucha, doctor. Sí se escucha ¿Será bien. de usted, Sí, doctora? sí, doctor. Sí se escucha. Sí se escucha. ¿Será algo de Sí usted, se escucha, doctora todo Lili? bien. Perdón, gracias. Si quiere ver en sus audífonos algo que pueda hacer. Entonces, les decía oye, me perdí. ¿Me recuerdan de que estábamos? De la maniobra que no siempre De la reemplaza. maniobra. Entonces, es importante que reconozcamos que hay maniobras que hizo la naturaleza, como es la edad, el género. Y hay maniobras que nosotros autoseleccionamos, nosotros decidimos si fumamos, si hacemos ejercicio o no, si lo que quieran. Uno decide muchas cosas. Y hay maniobras que ya decidió antes otros médicos. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros vamos a dar un tratamiento que también es una maniobra, en realidad el sujeto ya estuvo sometido a muchas maniobras. Esto es para que no nos quedemos con la idea de que una maniobra solamente va a ser una acción terapéutica, desde la referencia de metodología. Entonces, si ya tenemos un título, y en los títulos deben de estar los tres componentes, excepcionalmente puede no estar el estado basal, porque si ustedes dicen reducción de la retinopatía diabética por fármaco X o por reducción de peso, ya no tienen que decir en el diabético, porque ya están hablando de la retinopatía diabética y es específica del diabético. Pero en general sí están los tres componentes. Entonces, ese es el título. Lo que hacemos en la justificación luego
tenemos que utilizar lo que es la prevalencia de la condición basal. Si ustedes están en un lugar de referencia y ven enfermedades raras, lo que tienen que decirnos es cuántos pacientes de ellos ven en un año. Es decir, yo veo la enfermedad X o la enfermedad más rara del mundo, pero como soy un centro de referencia, veo 300 al año. O tengo 300 pacientes en seguimiento. Se vale. Ustedes deciden qué investigan. Tienen que investigar algo que disfruten, pero tienen que saber claro cuál es su población para que vean la factibilidad. Entonces, tienen que plasmar en la justificación qué tantos pacientes ven. Y cuando hablamos de la prevalencia o de la incidencia, si se fijan, tiene que decir en México la población con diabetes mellitus es del 12%, es del 16%, lo que sea. Pero nos están dando de referencia que es de cada 100 personas va a haber 12. Si es una enfermedad más rara, cáncer de mama, hay que decir, en México el cáncer de mama, la incidencia, o sea, los casos nuevos son 32 por 100,000 mujeres. Para que quede claro que es por 100,000. ¿Sale? Entonces, en el estado basal nos tienen que dar cuál es la importancia de esa enfermedad a nivel nacional o donde yo estoy, para ir calculando un poco nuestras estimaciones de tamaño de muestra. Luego ya quedamos que tienen que decir esa población que ustedes ven, con qué frecuencia presentan el desenlace que a ustedes les interesa. Si ustedes quieren ver retinopatía y a lo mejor dicen, quiero ver cuál es la prevalencia de retinopatía en pacientes al momento del diagnóstico. Bueno, si son pacientes asintomáticos que ustedes van a agarrar cuando van a registrarse al IMSS, uno esperaría que esos que de verdad son de reciente diagnóstico, aunque pueden tener algunos años, pero son pacientes que no tienen sintomatología, van a tener un 5% de retinopatía ya. Pero si ustedes dicen pacientes de reciente diagnóstico, pero son los que llegan a su consulta privada, que tienen todo el cuadro florido, bueno, ellos ya van a llegar como con el 30%. Entonces vean cómo ese desenlace que el diseño, no se preocupen, luego van a ver cómo van ustedes a demostrarlo, pero ese desenlace no es lo mismo que ustedes tengan una probabilidad de identificarlo del 5% en la población a que tengan del 30%. Porque si es del 5%, ustedes van a requerir evaluar a más pacientes para poder ver la asociación que tiene con el peso, con el estilo de vida, con lo que quieran, a que si ya se tiene el 30%. Por eso es que ustedes lo tienen que poner en la justificación. No se trata de que digan la diabetes mellitus es importante, por lo tanto quiero hacer este estudio, porque eso es lo habitual, hay que tener cuidado. Hay que ir construyendo con estos 3 factores. Yo veo que mis pacientes diabéticos acaban con ceguera tal porcentaje y aun cuando están controlados. Quiero ver si existen factores que me indiquen este riesgo y si algunos son modificables. Y entonces ustedes tienen que ir a ver dentro de los modificables cuáles están: baja de peso, control de la presión, control de la glucosa, lo que ustedes quieran, todo lo que hay en la literatura. Pero tienen que decir de cada uno, si se baja de peso, la reducción en la retinopatía es del 10%. Si se controla la glucosa es del 1%. Si se controla la presión es del 1%. Tienen que saberlo y plasmarlo en la justificación. Vean cómo ustedes en todo esto lo que están haciendo es un proceso mental en el que dejamos solamente de seguir órdenes de manera ciega. No es diabético, hay que controlarlo para evitar retinopatía y daño órgano blanco. Mentira. Ya uno se cuestionó, ya uno buscó en la literatura, ya uno tiene más claro cuánto sí se evita por cada acción que uno hace. Y entonces es mucho más fácil que uno reconozca lo que va a pasar
y que sepa que eso ocurre porque no estamos haciendo lo correcto. Se ha dejado de investigar en diabetes mellitus desde hace 30 años porque los hipoglucemiantes y todos los fármacos para el control de la glucosa son un negociazo. Pero ya dejamos de investigar. Es muy complejo que la gente baje de peso, sin duda, pero tendríamos que seguir trabajando cómo hacer que la gente baje de peso. Y ahí, como no bajan, pues ya, bueno, pues quiero decirles que se mantienen bajo los programas alrededor del 5% con la reducción de peso que consiguieron al año. Ese 5% tiene más impacto que el control que conseguimos con los fármacos. Sorpresa. Entonces, ¿tenemos que seguir buscando cómo lograr eso? Sí. Es como en estos cursos. Es una provocación a que ustedes reflexionen y retomen la clínica, que no se conformen con seguir órdenes. Bueno, ¿por qué? Porque ya vimos que pueden hacer maestrías, doctorados, pero si no se cuestionan las cosas, no sirve de nada. En el IMSS hay esfuerzos desde hace más de 30 años con maestrías y doctorados y no había ocurrido nada. Este esfuerzo que hace el CAIC es diferente, porque los provoca a los clínicos a reflexionar. No es para que hagan un proyecto y nos digan que el receptor de moléculas que está en la periferia de la célula neoplásica tipo 3, 2, 1, 25, 47, 8, hay que buscar un fármaco que lo ataque porque a lo mejor eso va a curar al paciente. No. Se trata de que lo común se entienda y se resuelva desde un modelo de reflexión, no de obediencia. ¿Sale? Entonces, ustedes van a tener que trabajar más con sus pacientes, sí, porque lo que más hacemos en general es acompañarlos. No podemos cambiarles la vida que llevan de 50 años al gordito, al paciente hipertenso, al diabético, lamentablemente no. Pero podemos ayudarle a que haga algo que de verdad impacte y no solo darle fármacos. ¿Sale? Por eso cuando de repente no hay fármacos en el IMSS, dicen, no, bueno, espero que ahora se provoque la creatividad para que hagamos algo. Porque los fármacos es como sentirnos cómodos porque los recetamos y ya, está bien rico, ¿no? Ni pienso, ni reflexiono, ni nada. No, seamos más creativos. Vean cómo la justificación en realidad da para que ustedes se cuestionen todo y traten de contestarlo ahí. Cuando no hay un artículo que ya lo hizo de manera estructurada y que responde, entonces uno lo hace con muchos artículos, pero su justificación tiene que dar respuesta a lo que ustedes van a encontrar cuando lleven a cabo la ejecución del proyecto. La justificación es el apartado más valioso. La ejecución es muy laboriosa, lleva un chorro de trabajo y luego el análisis y la escritura les va a dar una oportunidad de reflexión extraordinaria. Pero la justificación, si está mal, el resto probablemente no valga la pena. ¿Sale? Entonces, no es nada más llenar 100 hojas de justificación, no. A veces no requieren más que 2, 3 cuartillas. Pero tiene que quedar sustentado todo. Yo les estaba hablando de este señor de Leviatán de Hobbes, filósofo. Entonces, él dice, hay una gran diferencia entre la persona que solo utiliza su experiencia. Nosotros llamamos experto a quien hace algo muchas veces, erróneamente, porque es un buen profesionista y a veces nos convertimos en técnicos. Es la diferencia entre el cocinero y el chef. Yo quisiera hacer un postre maravilloso, pero no soy chef. Entonces, aunque siga la receta de internet, no me queda. No me queda. Sin embargo, el chef tiene ese conocimiento extra que hace que quede el postre extraordinario. El médico que de verdad se cuestiona y es científico, tiene esa habilidad del chef. El que no, se convierte en un técnico, como el cocinero. Y no está mal. Quien quiera es válido. Pero
pueden ser chefs porque ya están preparados, químicos, nutriólogos, médicos. Ustedes les ha llevado muchos años de formación. ¿Por qué se conforman con solo seguir recetas? ¿Implica un mayor esfuerzo? Sí. Que diario tienen que leer un poco y cuestionarse cuando menos de un paciente, y si no diario, cuando menos un par de veces a la semana. Sí. ¿Sale? Pues creo que vale la pena, ya que están aquí, que lo intenten durante todo este curso poco a poco, que lo vayan ejerciendo. ¿Sale? Este señor lo que dice es que si uno se queda en esa etapa, con el tiempo puede empezar a deteriorarse y a reproducir cosas erróneas como si fueran correctas. La única forma en la que se desarrolla, él le llama sabiduría, tal vez ahora le llamaríamos ser un experto del tema, es aquella gente que reflexiona y lo somete al método científico. No es que haga un proyecto de investigación, ese no es el experto. No es el que hace un proyecto y genera algo nuevo de formación. Entra dentro del concepto, pero no es suficiente. Experto es el que está reflexionando todos los días y de verdad está haciendo algo sabio. No solo el que reproduce a pie de página lo que le dicta la guía clínica o la medicina basada en la evidencia. ¿Sale? Entonces, la justificación, ese es el primer ejercicio que ustedes van a hacer dentro del curso alrededor de esto, de que vuelvan a reflexionar como clínicos. Y hablan dentro de ese proceso que es el método científico el único que puede llevar a datos objetivos, saber que las cosas se acercan un poco más a la realidad. No sabemos si sean la realidad, pero se acercan un poco más. Si nosotros no hacemos eso, nos vamos a quedar con un conocimiento que puede no ser real. ¿Se entiende hasta aquí qué es la justificación? Cuando ustedes ya nos dijeron cuántos pacientes tienen o cuál es la prevalencia o la incidencia en la población, uno ya sabe al año cuántos pacientes pueden ustedes estar viendo en su consulta. Cuando nos dicen cuál es el desenlace y en relación al fármaco tradicional o a la acción tradicional y cuál va a ser el desenlace con la nueva acción que ustedes van a hacer, ya nos permiten calcular el tamaño de muestra. Y entonces vamos a ver si los pacientes que ustedes ven en un año o en 2 les alcanza. A veces hay cosas que queremos hacer que tendríamos que heredarle a nuestros nietos porque nos van a llevar 100 años. Entonces tenemos que ser prudentes y reconocer lo que no podemos o buscar otros métodos para resolverlo. Lo ideal es que hagamos cortes, todos, porque eso nos permite ir viendo cómo ocurren las cosas. Y puede ser una corte sobre expedientes, se llama corte histórica, o una corte prospectiva que ustedes empiecen a ver ahora a los pacientes. ¿Sale? No se trata de hacer ensayos clínicos, no somos millonarios como institución. Los ensayos clínicos los paga la industria. Entonces, se trata de hacer estudios de corte. Hacer un ensayo clínico es muy caro, hacerlo bien, muy, muy caro. 300 pacientes en seguimiento no ha de costar menos de 10 millones de pesos. Entonces, yo les sugeriría no se preocupen por hacer ensayos clínicos, no ahorita. Conforme vayan aprendiendo del tema y de la metodología, ya ustedes decidirán. Pero en estos cursos y en los programas de maestría y doctorado, no hay que hacer ensayos clínicos porque es como hacerse harakiri. La posibilidad de lograrlo es baja. Pero si son millonarios y pueden invertir, entonces sí háganlo. Si son pobres, hagan encuestas transversales. Y si medio, y tienen a los pacientes, hagan cortes, ya sea histórica o prospectiva. ¿Sale? Pero bueno, eso es nada más para que cuando se embarquen en los diseños, tengan una idea de qué esperar. Entonces, si se fijan, hay que aprovechar la experiencia de todos los días, hay que someterla a un juicio.
quiero mostrarles un artículo tradicional para que, para que vean a lo que me refiero con todo esto. Se está abriendo. Ok. Hasta aquí dudas, comentarios, se vale quejas también, de todo. ¿Sale? No tienen por qué quedarse callados ni asumir las cosas. Tienen que cuestionar. Aquí, alguien que dice RAM en su... levantó la mano. Hola, doctor. Sí, ¿Cómo soy yo. está, doctor? Buenos días. Buenos días. Una pregunta con respecto a lo que nos está ilustrando el día de hoy. Cuando dice que cuando ya está contestada la pregunta que nos estamos haciendo en la literatura que revisemos, que no vale la pena seguir ya con el proyecto, entonces ese argumento que al menos yo he escuchado en algunas ocasiones que dice que nosotros no sabemos qué sucede en nuestra población, que está descrito en alguna otra población, ¿deja de ser válido? Si usted me dice que en su población es diferente porque hay cuestiones epidemiológicas y su investigación está alrededor de un fenómeno epidemiológico, está bien, sí vale. Pero si usted está hablando de un fenómeno biológico completamente, no tiene sentido porque no somos distintos a los chinos que están más lejos, ni a los rusos. Somos igualitos. Si alguien dice, pero esta enfermedad se presenta más en cierta raza y como estoy haciendo algo epidemiológico, está bien, pero tiene que documentar por qué cree que se presenta más en esa raza. Ellos tienen más factores de riesgo o simplemente es algo genético. Y si es algo genético, ¿qué es lo que quiere mostrar? Nos va a mostrar la genética de qué hace que nosotros sea menos frecuente. Imagínense que nos preocupamos por esto de que es que nuestra población no se ha hecho. Úchales, pues entonces hay que repetir toda la medicina, toda. Y eso no va a ocurrir ni se tiene que hacer de ninguna manera. Biológicamente somos idénticos. Recuerden que somos consecuencia de cientos de millones de años. Y la genética ha hecho su chamba y la genética es maravillosa. A veces falla, pero eso es lo raro. La genética es extraordinaria. Hay un libro que se llama Ulises y las sirenas para que puedan leer y vean el apartado de la genética ahí. La genética es maravillosa y la interacción con los virus al final también es sumamente útil. No es tan malo. Entonces, habla de esos fenómenos y eso ha hecho que seamos igualitos casi todos desde el lugar más lejano hasta el más cercano a nosotros. Entonces, no hay necesidad de que como ahora tengo que ver cuál es el punto de corte en nuestra población de este fármaco, de este laboratorio. No, sino entonces tendríamos que hacer puntos de corte para todo. Y el que tiene anemia la tiene clínicamente. Es igual aquí que en China, que si la altitud en Toluca es diferente a la que está en Acapulco y entonces la anemia se va a manifestar de manera distinta, bueno, sí, pero se fija, tiene más un aspecto geográfico que un aspecto biológico del sujeto. Entonces, uno tiene que decidir qué busca y justificarlo, mostrarlo claramente si es un problema solamente epidemiológico. Hay enfermedades que en ciertos grupos se presentan más porque están más en riesgo, no porque sea diferente. Y si es diferente, por ejemplo, algunas enfermedades en grupos de edad. Entonces, si uno dice, no sabemos qué ocurre en el diabético que aparece a los 80 años. Bueno, está bien, es distinto ahí, pero va a ser igual en el diabético de 80 años, aquí en China, en todos lados, sí comparten las mismas condiciones en sus estilos de vida previo, en su peso actual, en todo.
biológicamente, ahí está, somos igualitos. Entonces, no se vale, porque si no, yo podría decir, en mi hospital no se sabe. Y al rato alguien va a decir, bueno, pero lo hizo el del turno matutino, ahora lo quiero hacer yo de la tarde. Sí, Y claro. entonces, pues seguiríamos así. No, no tiene caso, porque el conocimiento no cambia. Sí, básicamente Biológicamente va somos dirigida, iguales. va dirigida hacia eso la pregunta, porque muchas veces se justifica alguna enfermedad o alguna maniobra o algo que se vaya a querer investigar, pero se justifica en el hospital y se da el nombre del hospital en el que uno labora. Entonces, eso pierde validez de acuerdo a lo que usted nos está diciendo. Científicamente sí. El ejercicio le puede servir a quien lo haga, sin duda alguna, pero científicamente no tiene sentido. De hecho, yo no les recomiendo que pongan dónde se hace ni en qué turno en el título. En muchos lugares le dicen pónganlo en el título. No, eso va en metodología. Se hizo en el hospital, quién sabe qué número del IMSS, pero va en Ok. metodología, no va en el título, ni que si este es un ensayo clínico, corte o no. Eso no los han vendido porque quien controla los ensayos clínicos es la industria, entonces quiere hacernos menos el resto de estudios. Y nosotros nos dejamos, los médicos en general, entonces no. Nada más vean los más grandes descubrimientos en cuanto a enfermedades, no desarrollo de fármacos, eso pues tiene que hacer al final ensayos clínicos, pero tampoco se consiguen a través de ensayos clínicos, son de observaciones, viles observaciones. Alguien vio que tal planta provocaba tal cosa y luego un componente y luego se vio que funcionaba. Ahí están los esteroides, maravillosos. Y así son la mayoría de fármacos. Es de observaciones. ¿Por qué nos quitan ahora el valor de las observaciones? Si dicen que son los ensayos clínicos, ahí hay intereses económicos muy claros. Entonces, tenemos que darle valor a lo que hacemos y no menospreciarlo. No crean que son sabios los que hacen una maestría y doctorado. No, no. Sabio va a ser el que reflexiona en lo que hace todos los días y cada vez lo haga mejor. Y ese es el experto, no el que hace un programa de maestría y doctorado. Tenemos a montón ya y que no hacen nada que valga la pena. Y no es por menospreciarlos. Hicieron el intento, pero tristemente muchos no tuvieron una buena guía. Y el esfuerzo les costó. Y pobres, pues son 3, 5 años de esfuerzo. Para que les enseñen metodología, pues ¿para qué? Ahora con el GPT, esta cosa, ahora ya ni siquiera hay que saber metodología, ¿no? Pero el pensamiento reflexivo, ese no lo va a sustituir ninguna computadora. Ese es de ustedes. ¿Sale? Gracias, doctor. Pues, es necesario mantenerlo. No sé si ya ven el artículo aquí, porque Sí, se ve. según yo ya estoy compartiendo, pero no sé si se ve. Entonces, está el Sí, se artículo. Se ve. ¿Pueden ver qué artículo es? ¿Quién lo conoce? Framingham. Todos saben de qué se trata Framingham. ¿Sí? Es como la Biblia de riesgo cardiovascular. Bueno, ¿acabamos a qué horas? ¿A las 9? Sí. Ok, entonces procuraré yo voy a tenérselos que relatar más que preguntarles, para que nos dé tiempo. ¿Sale? Pero vean, Framingham, predicción de enfermedad eh, coronaria usando categorías de riesgo. ¿Sale? Ahí está. Vamos a leer las conclusiones porque, bueno, pues es lo que uno hace habitualmente, ¿no? Así se trabaja. Nada más para que vean. Las guías recomendadas para la presión arterial, el colesterol, colesterol total, LDL colesterol, predicen de manera efectiva la enfermedad cardiovascular en sujetos blancos de mediana edad. Un índice simple de predicción de enfermedad a través de un algoritmo fue desarrollado utilizando categorías de las variables, lo que le permite al clínico predecir el
riesgo cardiovascular por multivariables en pacientes sin enfermedad cardiovascular. ¿Sale? Y con esto, todo mundo utiliza las guías clínicas para predecir quién tiene riesgo cardiovascular. No vamos a ver si en la justificación nos muestran todo lo que les pedí porque ya no nos da tiempo, pero vamos a ver los apartados más relevantes. Aquí está la tabla 2, que nos da los factores de riesgo en hombres, nos los da en mujeres y nos dice la prevalencia de los distintos factores de riesgo ajustado por edad. La siguiente tabla nos habla de cuál es la tasa de enfermedad cardiovascular. ¿Sale? Vamos a ver aquí cuál es la probabilidad de que desarrollen enfermedad cardiovascular. Nos dice que si alguien tiene la presión arterial normal, tiene una probabilidad de 7.8. Todos lo ven, ¿verdad? Sí se ve. O está muy chiquito, ocupa hacerlo más grande. Sí se ve. Ok. Sí se ve. 7.8. Pero vean lo que dice arriba. Es ajustado a 10 años. Eso quiere decir que si yo lo divido entre 10, es 0.78. Es decir, en sujetos, en estos, vamos a pensar que son adultos, la probabilidad de infartarse, si tienen la presión normal, es de 0.78% al año, menos de 1 al año. Pero si tiene una hipertensión que puede ir de grado 2 a 4, su probabilidad es de 20.9. Sí, otra vez en 10 años. Eso quiere decir que es de 2.0 al año. Entonces, su incremento va de casi 8 a 2, es decir, tiene un incremento en su riesgo de infartarse por ser hipertenso del 1.2% al año. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Todos. Si alguien quiere comentar en el momento, recuerden que no los veo a todos si es que pueden hablar. Vamos a ver qué pasa con LDL, que es la que más nos dice, ¿no? El riesgo al año aquí es de 0.7, porque este 7.3 es en 10 años, al año es 0.7. Y el riesgo, quien tiene LDL más de 160 es de 1.7 al año. Eso quiere decir que hay un incremento del 1% al año por tener LDL elevada. ¿Todos siguen? Luego vamos a ver que los riesgos es tan simple como esto, pero lo hacen tan elegante para que no nos demos cuenta y les apuesto a que la mayoría no sabemos ni qué significa, pero esperemos que antes de que acabe la clase podamos hablar de eso un segundo aunque sea. Lo que quiero que vean es que hay un incremento del 1% por tener LDL elevada, igual que por tener la presión elevada. Más o menos es un incremento del 1%. Pero resulta que quien tiene la presión elevada no es raro que sea el mismo que tiene el LDL elevado, y entonces se sobreponen y no sabemos en realidad si son los mismos y cuánto se le debe a la presión alta y cuánto se le debe a el colesterol alto. Y así podemos agregar otros factores como la cintura, el consumo de cigarro, el de diabetes mellitus. Y aquí nos dan los riesgos. ¿Sale? Irán viendo cómo es que se vuelve cada cosa significativa o no significativa. Ya lo aprenderán en el curso. Este es un modelo que le llaman multivariado, porque ahora sí ya meten todos los factores y se busca cuál es la contribución de cada factor para el desenlace que hay. Y cuando uno ve, por ejemplo, la probabilidad de que el diabético se enfarte, nos dicen que es de 1.5, habitualmente decimos que tiene una probabilidad aumentada del 50%. Pero tenemos que saber cuál es la probabilidad base, porque ese incremento del 50% es sobre la probabilidad base. Si yo les digo que una persona con obesidad tiene un riesgo de
1.5% de ser diabético, entonces es un incremento del 50%. Ese incremento del 50% es sobre la base de la prevalencia de la diabetes mellitus. Si la prevalencia de la diabetes mellitus fuera de 10, quiere decir que esa persona tiene una probabilidad de 15. Si la probabilidad incrementada de cáncer de mama por uso de hormonales fuera de 1.20, quiere decir que hay un 20% de incremento. Pero si la incidencia de cáncer de mama es de 32, digamos que son 30 por cada 100,000 mujeres, quiere decir que el incremento que tiene ahora es de 6 mujeres más en 100,000. Es de 36 en 100,000. ¿Sale? Es como de una mujer por cada 20,000 que utilizan los hormonales. Los riesgos son algo relativo, entonces uno siempre tiene que tener claro eso. Si uno no lo tiene claro, uno va a tener el problema de que va a asumir que hay un incremento del 50% y creer que le va a ocurrir a uno de cada 2 personas. Y si uno lo transmite hacia los pacientes, solo vamos a generar terror. Entonces, cuando se habla, no es que tiene la carga genética para tal neoplasia, sí, pero hay que decirle que se incrementa en 1 de cada 100,000, que tiene ese marcador y que su probabilidad es más alta solo por ser mujer. ¿Sale? Porque si no, queremos medirles marcadores a 100,000 para decirles que uno de esos 100,000 que salió positivo va a tener más probabilidad. Nada más vean lo absurdo que hacemos con la genética frecuentemente. Entonces, regresando, esto no importa porque lo van a ir aprendiendo en el curso, pero lo que sí quiero que vean es cuando ya está esto, por suerte, ellos mismos nos dan estas tablas. Y en estas tablas nos dicen cuál es la probabilidad de que tenga un problema cardiovascular de acuerdo a la acumulación de factores que les dan puntaje. Quiero que vean cuál es el mayor puntaje con LDL, que por aquí está LDL. 2 puntos cuando tiene más de 190 de LDL, 2 puntos. Y hasta 100 tiene 0, ¿sale? ¿Qué pasa cuando yo veo 2 puntos aquí? Aquí con 2 puntos la probabilidad de desarrollar a 10 años enfermedad cardiovascular es del 4%. ¿Sí lo ven? Sí, 4% a 10 años. ¿Cuánto es al año? 0.4. 0.4. 0.4. 0.4%. Eso quiere decir que de cada 250 le ocurre a 1 al año. Pero dice uno, vamos a bajárselo hasta 100 el LDL. Ah, bueno, bajémoslo. Y entonces de 2 lo pasamos a 0. Sorpresa. ¿Cuál es la probabilidad con 0? Es casi la misma, ¿no? Eso quiere decir que se redujo ¿cuánto? 1% en 10 años. ¿Cuánto es al año? 0.3. Es 0.1, porque Ajá. pasó de 4 a 3, ¿sale? Es 0.1 al año. Eso quiere decir que de cada 1,000 sujetos, 1 es lo que contribuye a la dislipidemia para infarto. De cada 1,000 sujetos con dislipidemia, 1 tiene la probabilidad de infartarse al año. ¿Cuál será el beneficio de darle un hipoglucemiante a 1,000 sujetos? ¿Cuánto? Tiene que ser abajo de 1 en 1,000, porque si solo 1 en 1,000 iba a sufrir infarto, darle el hipolipemiante, pues va a ser menos de 1 en 1,000, ¿no? Sorpresa. Probablemente
la dislipidemia, fuera de las dislipidemias familiares, no son un factor de riesgo cardiovascular. Son un proxindicador que acompaña a la obesidad. Y el problema es la obesidad y el estilo de vida que acompaña a la obesidad, que es la vida sedentaria. Y ahí tenemos a todos los pacientes, ¿no? Dándoles atorvastatina cada mes en las clínicas familiares y en los hospitales. Y el día que no hay, se hace una revolución. Nos encanta dar placebos, porque no leemos. Esto, ahí está. Este artículo es de 1998. ¿Sale? ¿Por qué damos hipolipemiantes? Por ignorantes. Porque el marketing es extraordinario. Y todos nos vamos con la finta. Todavía peor, este artículo todavía hay un cinismo enorme. Fíjense lo que dicen. Ya no vimos los detalles de todo, pero aquí viene. Voy a hacerlo un poco más grande. Aquí está. Este acercamiento enfatiza los factores biológicos importantes, independientes, poderosos, ya establecidos, orales, importantes, poderosos, independientes. Parece noticia, ¿no? Yo por ahí he oído a alguien que así habla en las noticias. Considera esos. La historia familiar de enfermedad cardiovascular, actividad física y obesidad no se incluyeron porque trabajan a través y a lo extenso de todos estos factores mayores, así le llaman a los biológicos, y su contribución única para predecir enfermedad cardiovascular podría ser difícil de cuantificar. Es decir, como si yo meto al modelo multivariado obesidad, me va a confundir el efecto de los demás, entonces mejor no la meto. Y si yo meto actividad física, mejor no la meto porque me va a confundir. No, no les va a confundir. La dislipidemia, la hipertensión, la glucosa elevada, ¿eso provoca obesidad? ¿O la obesidad provoca hipertensión, dislipidemia, elevación de la glucosa? ¿Sale? Estos cuates nos dieron a tole con el dedo porque, quería dejar de... Ya. Nosotros, por no leer y asumir lo que nos venden en las conclusiones, nos dejamos llevar por el marketing. Uno dice, pero Framingham no es de la industria. Ah, ¿quién cree que la financia? ¿De dónde creen que sale el dinero para mantenerla? Entonces, no pueden ustedes asumir lo que les dice un resumen o una guía clínica. Ustedes tienen que ir a leer los artículos originales. Ya aprenderán metodología a partir del pensamiento clínico y verán que los metaanálisis es lo mismo. Cuando un artículo bien hecho sale que es de protección y otro bien hecho sale que no sirve de nada y otro bien hecho sale que es de riesgo, los artículos están bien hechos. No se trata de sumarlos y ver quién gana. Pues va a ganar donde haya más pacientes. De lo que se trata es que uno vea por qué un artículo bien hecho me dice que es de protección y otro bien hecho me dice que es de riesgo. Está en el diseño, está en la población, está en la selección de los pacientes, en la población predominante, en la forma en que ejecuté la maniobra, en la forma en que medí el desenlace, o fue un error por las pérdidas, o no estoy haciendo bien el ajuste en el análisis. No es de a gratis. No quiere decir que hay que sacar el resumen y luego mostrarlo. Los metaanálisis se inventaron a principios del siglo pasado y tuvieron su apogeo en medicina por ahí de los años 90. Y esto era antes del Internet, cuando no teníamos el acceso a la información de todos lados. Y entonces agarraba uno el resumen de un artículo y usaba el resumen de otro. Ahora yo le puedo pedir la base a los chinos y puedo colaborar con ellos. No necesito agarrar sus resultados resumidos.
y luego yo solo juntarlos todos y ver quién gana. Es absurdo. Bueno, comentarios. La intención es que ustedes vieran, si leen el resumen de esto del Framingham, pues verán que no cubre los requisitos, pero saben que va a ocurrir, que su tamaño de muestra por eso es gigantesco. ¿Sale? Y no está mal cuando uno quiere ver factores de riesgo, aun cuando son poco frecuentes y hay que estudiar mucha población, pero cuando en un ensayo clínico requieren más de unos 600 pacientes, es porque el impacto de lo que quieran mostrarle es muy pequeño. Y si requieren miles, yo podría decir que es miserable, que no hay ningún beneficio. Entonces, cuando les presumen, es que mi estudio lo hicimos en miles, multicéntrico y todo, por esto es lo que hay que hacer, hay que decirle, oye, Squad, si requeriste miles, es porque pues, no sirve lo que me quieres mostrar, o no sirve más que el otro. Pero nos la hacen creer, no, como si hizo en miles, ya, eso es absoluto. Un buen estudio, un buen fármaco, requiere 300 pacientes para demostrar que sirve. Comentarios, quienes puedan por ahí prender su cámara, siquiera para saludarlos y conocerlos. Se valen quejas también. Bueno, no sé de qué dependa entonces, pues porque son como categorías arbitrarias eso que comentan de, de decir, este tiene un riesgo alto, riesgo bajo, riesgo intermedio, y con base en eso se decide quién sí le tienes que dar, a quién no le tienes que dar tratamiento, a atorvastatina, por ejemplo, ¿no? O estatinas, pues. Igual que he revisado últimamente pacientes ahí con osteoporosis, ¿no? El Frax, ¿no? Tiene, ¿por qué más de 3% y ya le tienes que dejar el bifosfonato y está con la gastritis la paciente y pues ahora hay que cambiar la denosumab porque no le cayó y cosas así. La corrupción consciente o por ignorancia existe también en la salud. Cuando se va a hacer una guía clínica a Cancún financiada por la industria cualquiera con unas copas y la diversión y el calor va a afirmar lo que sea sin reflexionar. Y si va alguien con una maestría de doctorado y dice, sí, es la máxima evidencia, pues ya nos amolamos. Así es esto, hay mucho negocio detrás. Ustedes tienen que leer y conocer y tienen que ir a ver los artículos originales. Ya lo dijo el doctor, tienen un Frax en su escala mayor que la probabilidad anda alrededor del 3.5% de fracturarse y chin, todos los chochos encima. Pues a lo mejor hay que ver que la gente se asolee, coma bien y salga a caminar. Y no chochos, ¿no? Porque es lo primero que hacemos siempre. Todos los fármacos. Hay que ver más bien qué está pasando. Doctora Barrera. No la oímos, está apagado su micrófono. Es que levantó la mano la doctora Barrera, pero no lo oímos porque su micrófono está apagado, doctora. Bueno, alguien más, porque la doctora no sé, segura no puede quitar el mute en su celular o en su compu. No la oímos. La doctora Cervantes, siguiendo el ejemplo de la obesidad es la que se tendría que atender Sí, es el principal problema que tenemos en este planeta. La obesidad en realidad es un camino intermedio entre la desnutrición y un buen comer y una buena constitución física. Entonces, cuando tenemos generaciones previas de pobreza, no es nada raro que al empezar a ver alimentos,
pues el cuerpo, y ahí está toda la genética, diga, hay que almacenar lo que se pueda porque por años ha habido carencia. Por eso en las clases sociales más bajas la gente más pobre sufre más obesidad, porque claro, vienen de generaciones de pobreza. Hay comida, la almacena uno luego, y entonces tenemos problemas de obesidad. Eso va a desaparecer conforme mejoren las condiciones básicas de nuestra población y los hábitos mejoren también. Pero hay que fomentar lo que se pueda dentro de lo posible de buenos hábitos. Doctora García, no oímos nunca su comentario, doctora Barrera, sí. Ah, ahí está. Hola, perdón, estoy aquí en la oficina con el doctor Rivas. Sí, precisamente, me llamó mucho la atención el comentario que hizo de que a veces en la justificación no siempre se estudian precisamente como efectos de medicamentos. En el caso de mi proyecto, precisamente estamos evaluando a pacientes con obesidad y estamos viendo, lo estamos enfocando a ciencias de la implementación y estamos viendo que realmente las pacientes no bajan de peso porque hay problemas precisamente con los médicos que, por ejemplo, tienen sobrepeso y no hay una buena comunicación, no pueden darle indicaciones a sus pacientes de que lleguen a normopeso precisamente porque ellos tienen ese mismo padecimiento. O igualmente hay una divergencia en los pacientes, no piensan que su estado físico es normal cuando realmente pues no lo es. Entonces estamos viendo que hay otros factores que realmente no es como el exceso de comida o con exceso de calorías, sino que hay otros factores que realmente están impidiendo que estos pacientes no bajen de peso. Y es lo que precisamente en mi proyecto estamos tratando de evaluar. Bueno, doctora. Sí, vale la pena que lean y que lean mucho para que puedan ir viendo todos los factores, pero no olvidemos, si hacemos grandes grupos, ¿dónde quedan todos los factores? Los factores están, los factores primeros son toda la carga genética que lleva la humanidad. Eso ahí la tenemos y eso lo vemos para empezar en la edad y el género. También todos los factores ambientales a los que hemos estado expuestos y nuestras generaciones previas. Cuando dicen que heredamos la obesidad, pues sí, si venimos de familias pobres, sí tenemos mayor probabilidad de obesidad. Por esto que les digo, la genética es como si estuvieran muy atentos nuestros genes para que en cuanto hay comida, pues almacenarla, porque no sabemos si mañana no va a haber. Es un fenómeno natural. Entonces tenemos que ver también esos antecedentes. Y ustedes lo pueden ver que en la clase social alta, que comen mejor ya por varias generaciones, no tienen el mismo problema que tenemos clase media y la clase baja. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Luego vienen todas nuestras decisiones que tenemos a través de la vida. Si decidimos hacer ejercicio, si decidimos para todo usar el elevador, el coche, no vamos ni a la esquina caminando, ¿no? Sino ya en el coche. Todo eso tenemos que verlo. Y después todas las creencias culturales, si se promueve que estar más grande va a protegernos ante seguridad y demás, bueno, pues uno prefiere estar un poco gordito a estar más bien flaco como palillo que lo empujen y no tenga ni cómo defenderse. Entonces, hay una gran cantidad de factores culturales, de estilo de vida, y luego vienen los médicos. Pero tristemente, quienes menos vamos a impactar aquí somos los médicos, y es lo que menos impacto tiene en la obesidad. En realidad es un asunto más que tiene que ver con darle a la gente lo básico, que tenga que comer, que tenga las condiciones básicas para cubrir las necesidades que todo ser humano necesitamos. No es válido que querramos darles fármacos a la gente más pobre cuando no tiene que comer. Tendríamos que ver que tuvieran que comer toda la gente antes de estar pensando en darles un fármaco que cuesta una fortuna y que no tiene sentido. Entonces, vamos, pero es un problema más social la obesidad que médico. Aunque nos quieran cargar el santo a los médicos,
no es un problema médico, es un problema más social. Pero sí, hay que documentar todo lo que hay alrededor. ¿Algún otro comentario? La doctora... ¿Alguien más? Por ahí veo doctora Solís. O Hola, pues muy buenos días. ¿Sí me escuchas? Yo la creo que también a veces tiene que ver oigo con las raro. herramientas. Se oye raro, doctora. Ah, O no sé si ustedes oyen bien. voy. Ya. Ya la oímos mejor ahora sí. Perdón, es que estaba con los audífonos. Yo creo que a veces también tiene que ver mucho, por ejemplo, para algún tipo de estudio que realicemos, si contamos con los medios, porque ya lo mencionó, ¿no? A veces podemos tener los estudios más sofisticados, pero no tenemos los recursos necesarios. O en este caso, para realizar algún tipo de estudio, resulta ser que no tenemos o hay instrumentos validados, pero no contamos con ellos en un servicio de primer nivel de atención. Entonces, pues muchas veces se adaptan para poder otorgarles la atención necesaria a los pacientes, pero no estamos haciendo un estudio o una intervención de calidad. Eso yo creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Saber Bueno, con qué elementos contamos y cómo los podemos gestionar. no le puedo contestar eso, lo ignoro qué equipos serían indispensables. Afortunadamente para la mayoría de las enfermedades, cerca del 90%, lo que más necesitamos es nuestra reflexión. Es poquito donde se requiere aparatos y el apoyo tecnológico y el apoyo de los superespecialistas. Afortunadamente, yo sí creo que el trabajo reflexivo sería el más importante. La mayor inversión que se puede hacer en investigación, yo creo que es en provocar esta reflexión con todos ustedes y con todos los médicos. No es en tener un superaparato que mide genética y que mide moléculas. O sea, no tiene sentido, eso ha sido absurdo. Y la otra, no hay ningún hospital está ahí su desarrollo en los aparatos. Cuando nos presumen estos superhospitales extranjeros que hacen mucha investigación, hay que ver con quién la hacen y la hacen con la industria. Y claro, un hospital oncológico en Estados Unidos que tiene 500 pacientes hospitalizados y que trabaja con la industria, pues sí, va a tener mucha investigación, pero es de la industria, no es de ellos. No es que ellos sean los expertos, son los expertos que se han dejado dominar por el marketing. Y sí, son muy buenos para seguir al pie de la letra lo que les va marcando la industria y sí, son los que tienen más experiencia por eso. Pero el pensamiento reflexivo, no necesitamos eso, lo pueden hacer cada uno de ustedes donde quiera que estén. Y esto es importante. Y este pensamiento reflexivo es importante no solo en nuestra parte laboral, es importante en los quehaceres de nuestra vida, en lo que quieran, incluso con la familia, para seleccionar pareja, los que ya hace tiempo, pues ya, pero para la gente joven, este modelo que van a aprender les sirve también para seleccionar pareja. Así es que sean pacientes y ya verán. Bueno, pues ha sido un placer, ya son las 9, ya me pasé por 2 minutos, pero agradezco a todos el que hayan estado presentes y será un placer volverlos a ver, ¿no?, a futuro. Espero que lean mucho y que reflexionen más y que no estén, ahí veo al doctor Rivas, y que no se crean que los títulos y la tecnología y todo eso hace a la gente que reflexione. No, cada paciente tiene que provocarnos todos los días, ¿sale? Entonces, pues un abrazo, no le crean al doctor Rivas sus chistes. Doctor, entonces la inteligencia artificial no va, no, o sea, no nos va a solucionar todo, doctor, o sea, no. No la... Seguramente a muchos sí, pero esperemos que a nosotros no. ¿Sale? Un abrazo. Cuídense, gracias. Gracias. Gracias, bye. Gracias, doctor.